Hola a todos, hoy vamos a estar probando el micrófono K688, un micrófono económico de la marca Fifine. Además vamos a tratar de responder la pregunta de si los micrófonos económicos valen la pena o son una pérdida de tiempo y dinero. Si te gustan mis videos y me querés ayudar a seguir haciendo más tutoriales, puedes hacerlo gratis dándole al botón de me gusta y el de suscribirse al canal. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito en los links que aparecen en pantalla. ¡Gracias! Antes de empezar, quiero aclarar que este micrófono me lo mandó Fifine a modo de colaboración, pero no me pagó para decir algo en especial acerca del micrófono. O sea que mi opinión acerca de este micrófono va a ser realmente lo que pienso después de probarlo. Yo siempre trato de ser transparente cuando hago una colaboración en el canal, y por más de que haga una colaboración, nunca les voy a recomendar un producto que no me parece bueno. Enterado. Aclarado esto, veamos qué nos ofrece el micrófono K688. El K688 es un micrófono de tipo dinámico. Cuenta con un patrón polar de tipo cardioide y un rango de frecuencias de 70 Hz hasta 15.000 Hz. Viene incorporado con una montura anti-shock y un anti-pop que se puede quitar fácilmente. Tanto la montura como el micrófono en sí están hechos de metal, algo que me parece muy bueno ya que lo hace un micrófono más resistente. Trae una conexión USB-C para conectar el micrófono directamente a la computadora y también trae una conexión XLR para conectarlo a una interfaz de audio. Si la usamos con su conexión USB, se habilitan unos controles muy prácticos en el micrófono. Una salida mini plug para conectar unos auriculares y escuchar tanto el micrófono como la salida de la computadora, y botones para manejar el volumen del micrófono y de los auriculares. En cuanto a su diseño, este nos recuerda al famoso Shure SM7B, aunque tiene algunas diferencias como por ejemplo la montura. En cuanto al precio, el Fifine K688 sale actualmente unos $68 en AliExpress. Si lo comparamos con el Shure SM7B, que está $399, es alrededor de $330 más económico, lo que me parece un montón. ¡Increíble! Pero más allá del precio, veamos qué tal funciona. Como ya se dieron cuenta, están escuchando mi voz desde el Fifine K688. Este micrófono tiene un patrón de tipo cardioide. Esto quiere decir que va a tomar principalmente el sonido que viene del frente del micrófono. En la parte trasera es en donde más va a rechazar sonido. Ahora lo tengo conectado a una interfaz de audio Mini Fuse 2 usando un cable XLR. Lo voy a conectar por USB, así escuchamos cómo suena la conexión USB y además hablamos acerca de los botones que incluye el micrófono. Ahora ya me están escuchando desde la conexión USB. ¿Escuchan alguna diferencia? ¡Ah, yo qué sé! Con la conexión USB tenemos algunos controles disponibles para usar con el micrófono. Hay un botón sensitivo para mutear el audio. Si lo muteo y si lo desmuteo, me van a volver a escuchar. Este botón no es indispensable, pero puede ser práctico si estás haciendo streaming y querés mutear momentáneamente el audio directamente desde el micrófono. ¡Qué trucazo!, ¿no? Además tenemos un control de ganancia para el micrófono y un control de volumen para los auriculares. Si conectamos unos auriculares a la salida mini plug, además de escuchar la salida del micrófono, también podemos escuchar la salida de audio de la computadora. O sea que si grabamos una voz, podemos escuchar la base directamente desde los auriculares conectados al micrófono, sin la necesidad de una interfaz de audio extra. Muy astuto, ¿eh? Para grabar podemos usar un editor de audio o una estación de audio digital. Por ejemplo, podemos usar el Audacity, que es un editor de audio muy popular. Por si no lo tienen, lo pueden descargar desde su página oficial en audacityteam.org. Luego de instalarlo, dentro del Audacity primero tenemos que ir a las preferencias. Acá en la configuración de audio elegimos el dispositivo del micrófono para la reproducción y para la grabación. En los canales podemos elegir la opción de mono, ya que vamos a grabar un solo micrófono. Además podemos configurar la frecuencia de muestreo. El K688 soporta tanto 44.100 Hz como 48.000 Hz. Yo voy a elegir 48.000 Hz, que es el estándar de audio para video. Ahora aceptamos la configuración y ya podemos grabar. Probando, 1, 2, 3, probando. Ahora están escuchando el audio grabado con Audacity. Como ven, el Audacity es una aplicación fácil de usar. Si quieren grabar el micrófono en una estación de audio digital, también podemos hacerlo. Veamos cómo hacerlo en Reaper, que es una estación de audio digital que usamos mucho en el canal. En Reaper primero tenemos que ir a las preferencias. Acá vamos a la sección de dispositivos de audio. Luego con Windows podemos usar el sistema de audio ASIO con el driver ASIO for All, o también podemos elegir el sistema Wasapi en el modo compartido. En la lista de dispositivos de entrada y de salida elegimos el micrófono. En los canales de entrada podemos ingresar uno, ya que vamos a grabar un solo canal, y en los canales de salida ingresamos dos para escuchar en estéreo. En cuanto al tamaño de buffer, con 512 o 256 debería funcionar bien en cuanto a latencia. Por último aceptamos. Ahora creamos una pista con doble clic en el panel de las pistas, la armamos para la grabación y ya podemos grabar. Ahora me están escuchando desde el audio grabado con Reaper.
Como ven, tanto en Reaper como en el Audacity es muy fácil grabar con este micrófono. Si usan otra estación de audio digital, la idea es la misma que vimos con Reaper. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la conexión USB es que tiene una profundidad de bits de 16 bits. Esto usualmente no es ningún problema, pero hace que tengamos un piso de ruido no tan bajo como podríamos tener con una profundidad de bits de 24 bits. Hagamos un experimento para ver esto en la práctica. Usando el Ace for All voy a grabar al mismo tiempo con la conexión USB y con la conexión XLR. Ahora voy a nivelar estos dos audios y también voy a aumentar el volumen para escuchar el piso de ruido más fuerte. Como escucharon, la conexión USB tiene un poco más de piso de ruido, aunque en la práctica solamente se escucha si subo mucho el volumen. Igualmente me parece bueno tenerlo en cuenta. Bien, antes de pasar a una conclusión, comparemos un poco en cuanto a sonido al Fifine K688 con el Shure SM58 y el Shure PG81. Estos dos micrófonos ya los usamos muchas veces en el canal, y en especial el Shure SM58 es un micrófono muy conocido y usado. Me gustaría también compararlo con un Shure SM7B, pero no tengo uno y realmente es muy caro. Entonces, primero comparemos el K688 versus el SM58. Ambos son micrófonos dinámicos y tienen un rango de frecuencia similar. El SM58 va desde los 50 Hz hasta los 15.000 Hz. El K688 va desde los 70 Hz hasta los 15.000 Hz. Ahora están escuchando mi voz desde el SM58 a un palmo de distancia. Ahora están escuchando mi voz desde el K688 a un palmo de distancia. Ahora me escuchan a 4 dedos de distancia desde el SM58. Ahora me escuchan a 4 dedos de distancia desde el K688. Ahora comparemos el K688 versus el PG81. El PG81 es un micrófono de condensador y va desde los 40 Hz hasta los 18.000 Hz. Ahora están escuchando mi voz desde el PG81 a un palmo de distancia. Ahora están escuchando mi voz desde el K688 a un palmo de distancia. Ahora me escuchan a 4 dedos de distancia desde el PG81. Ahora me escuchan a 4 dedos de distancia desde el K688. Bueno, ¿qué les pareció el Fifine K688? En mi opinión, me parece muy bueno el hecho de tener tanto la conexión USB como la conexión XLR, ya que si recién están empezando a grabar, solamente con el micrófono y unos auriculares ya lo van a poder hacer, sin tener que gastar en una interfaz de audio. ¡Oye, qué gran idea! Luego, si van avanzando, pueden subir de nivel con una interfaz de audio y seguir usándolo con su conexión XLR. Me gustó también que el micrófono está hecho de metal, lo que lo hace más resistente. Entonces, ¿sirven para algo los micrófonos económicos? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Yo creo que tienen sentido los micrófonos económicos, en especial si están empezando y, aunque tal vez sea obvio, si no tienen mucho presupuesto. Si están empezando, podemos hacer una analogía con empezar con un instrumento. Por ejemplo, si recién están empezando a aprender guitarra, usualmente no van a empezar con una guitarra que vale miles de dólares, sino que van a empezar con una guitarra más económica. Uno, porque todavía no saben cómo se van a llevar con el instrumento, y dos, porque es mucha plata. Así que me parece que es algo similar en cuanto a micrófonos. Si recién están empezando, me parece que no tiene sentido gastar cientos o miles de dólares en un micrófono, y me parece más lógico elegir un micrófono más económico. Entiendo. Así que si están buscando un micrófono económico, el K688 me parece una buena opción. Lo estuve probando varios días antes de hacer el video y funciona muy bien. Si les gustaría que pruebe otros micrófonos económicos o no tan económicos, déjame un comentario, así sé si les interesa. Antes de irme quiero agradecer a Fifine y a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.